Egunon, con la fuerza de un grupo con fuerza. Una propuesta del año 1992. 92. Una propuesta de EAJ-PNV en la que, como dice aquí atrás, este libro se ocupa de la actividad parlamentaria del Grupo Vasco en el Congreso de los Diputados durante los periodos de sesiones que abarcan entre septiembre del 91 a junio del 92. Con esta entrega, que hace la tercera de este grupo parlamentario, se pretende acercar el debate político al lector y dar a conocer cuáles han sido las distintas posturas tomadas ante los numerosos proyectos de ley y las iniciativas varias que se han ido presentando durante este agitado periodo de tiempo. Intervenciones, fijación de posición, descripción de lo más significativo de cada mes, preguntas en el pleno, preguntas en comisión e iniciativas del Grupo Vasco ilustran una actividad al servicio de la sociedad en su conjunto. Esta propuesta, por lo tanto, es la rendición de cuentas del Grupo Vasco en Madrid respecto a sus actividades en el Congreso de los Diputados. Una propuesta que es muy interesante, sobre todo cuando se dice que es la tercera. Ya conversamos acerca de la primera, acerca del año 89-90, más o menos, si no recuerdo mal. Luego, posteriormente hay una intermedia que no he podido adquirir ni acercarme, que es la intermedia entre la parte primera y la segunda, pero viene esta tercera propuesta respecto a la rendición de cuentas de las propuestas y actividades del Grupo Vasco en Madrid. Cosas muy interesantes porque, claro, el mandato imperativo que la Constitución impide para el Congreso de los Diputados es el que vincula al elector y al elegido, al cuerpo electoral, con el programa electoral con el que se presentan los candidatos y que después deberían de llevar a término. ¿Qué hace la supresión del mandato imperativo? La desvinculación del elector con el elegido, es decir, que cuando el elector elige a alguien por una circunscripción, luego posteriormente se le desengancha normativamente y acaba siendo diputado de España, aunque haya sido elegido por la circunscripción de Cádiz, de Guipúzcoa o de Cuenca. Y por consecuencia también le desvinculan del programa electoral con el que se presentó. Y por eso es absolutamente legal y permisible que el señor don Mariano Rajoy Brey se presentara con un programa electoral en diciembre del año 11 prometiendo la bajada automática de todos los impuestos y que sin sonrojarse después pudiera establecer el alza completo de todos los impuestos. ¿Por qué? Pues porque en la ausencia del mandato imperativo se lo permitía. Si hubiera mandato imperativo, y hay que abolir esa prohibición en la Constitución de los españoles, hubiera sido otra la circunstancia, sobre todo teniendo en cuenta que hubo un duelo de los expertos económicos en el año 2008, sí, en 2008, es decir, prácticamente 4 años antes, en marzo del 2008, hubo un duelo en Antena 3 entre el señor Manolo Pizarro, que venía de ser el líder de Endesa, empresa privatizada, pero en la que se metía a los agentes como el anterior Martín Villa, que también fue jefe de Endesa, y luego el Manolo Pizarro, es decir, una situación de semi público, semi privado, es decir, donde no se sabe los límites de la circunstancia, y una empresa catalana trató de hacer una OPA y prefirieron vendérsela a cualquier otro que no sea catalán, ya sea a una empresa italiana, como acabó pasando, o antes a una empresa alemana. Da igual lo que sea, con impedir que un empresario catalán pueda tener propiedad sobre una empresa española. Así de sencillo. Pues Manuel Pizarro tuvo un debate con Pedro Solbes en el que le lanzó directamente respecto a las dificultades de la crisis a la que todavía se negaban a nombrar. Y por lo tanto, las consecuencias de la crisis deberían de haber sido absolutamente claras cuando empezó la
campaña electoral de diciembre del año 11. Y no podía, ante el público, de haber existido el mandato imperativo, haber dicho al pueblo español que la situación era maravillosa, chachipiruli, y por lo tanto lo que se iba a hacer era bajar los impuestos y al día siguiente darse cuenta, ¡oh, carajo! Las informaciones eran absolutamente erróneas las que teníamos, no como lo que dijo el señor Manolo Pizarro en el año 8, hace 4 años. Respecto a la crisis, no, ahora es cuando sabemos que la crisis es profunda y están los datos jodidos y como consecuencia tenemos que revertir nuestro programa electoral. No, es porque el mandato imperativo establecía esas circunstancias. Es importante para el público, por lo tanto, saber las coordenadas en las que la gente está estableciendo su trabajo y, por lo tanto, cosas como estas son absolutamente necesarias e imprescindibles, a pesar de que, como creo que es de justicia el establecer, este libro podría haber sido mucho mejor. Está un poco deslavazado, un poco lanzado el rancho, sin condimentar demasiado, a pesar de que, como digo, es fundamental cara a conocer, porque si no existiera esto, habría que ir al elemento de las Cortes, es decir, el diario de sesiones, habría que ir con muchas dificultades, que es un poco lo que yo traté de sortear en mi propio canal de YouTube, con elementos como, por ejemplo, el tema de los enclaves y los exclaves, con claro, es que si uno entra en la web del Parlamento Vasco es difícil acerca de ver las reproducciones, porque hay vídeos desde el primer momento en el que se establece el Parlamento Vasco en el año 80. Pues puse pude adquirir esos vídeos y subirlos respecto a los debates parlamentarios de los enclaves de tanto de Villaverde de Trujillos como de Treviño, para que sean accesibles a nivel de YouTube y para todo aquel que le interese el asunto, y por lo tanto a todo aquel que le interese, ya sea de periodismo o de ciencias políticas para el presente y el futuro, todos los que en ese momento difícil, que solamente basta recordar, por ejemplo, el golpe de estado en la Unión Soviética de agosto del 91, la caída de la Unión Soviética del 25 de diciembre del año 91, el chup respecto a el ámbito del supuesto nacionalismo, el debate respecto a los países bálticos y sus independencias, el de Ucrania, el ámbito de Georgia, en el que se acabaría refugiando el entonces ministro de Exteriores de la Unión Soviética, el señor Shevardnadze, y todas aquellas circunstancias también ligadas, por ejemplo, a la Unión de Yugoslavia, que acabó en la corta guerra de Eslovenia de semana y media, y después en la guerra de Croacia, la del 91 y el 95, y por supuesto la guerra de Bosnia y Herzegovina, que duró también hasta el acuerdo de Dayton, Ohio, aunque formalmente establecido posteriormente en el acuerdo formal en el acuerdo de París. Porque una cosa es la negociación informal para la conformación del acuerdo, que se hizo en una base aérea de Dayton, Ohio, en los Estados Unidos, pero luego ya la formalización de la firma y todo eso se hace como tradicionalmente, como por ejemplo se hizo el Tratado de París respecto a la venta de Puerto Rico, Cuba y Filipinas respecto a los Estados Unidos en el año 1899. Y por lo tanto la guerra en los Balcanes se termina con el acuerdo de París de 1995, cosa que excede por supuesto el límite temporal de este libro respecto a las actuaciones del Grupo Vasco en el Congreso de los Diputados, sobre todo cuando se habla, por ejemplo, del criterio de convergencia, que tiene una cierta reverberancia del actual programa respecto al proyecto de resiliencia y de estos fondos respecto a las consecuencias de la pandemia. Claro, todas estas circunstancias tienen un recorrido largo y hay cosas que riman en la historia comunitaria y de los Estados miembros, como por ejemplo esta circunstancia, porque cosas como el euro, que he enseñado, el euro como elemento federal del proyecto europeo en otro vídeo,
cosas como el euro tienen su razón de ser en tanto en cuanto vienen establecidos, por ejemplo, el euro, la decisión política definitiva se establece en el año 91 con un tal Jean-Claude Trichet, que luego sería director del Banco Central Europeo, que entonces era director del Banco de Francia, y un tal Draghi, Mario Draghi, que era el del Banco de Italia, frente al banco alemán, el Bundesbank, el BUBA, que acabaron imponiendo el primer candidato para el liderazgo en el BUBA, como era Wim Dijsselbroek, de los Países Bajos, y fue el primer presidente del Banco Central Europeo. Pero claro, el asunto estriba en el que, vinculado a eso, los Estados miembros tuvieron que hacer un esfuerzo brutal, como los criterios de convergencia que se establecen aquí en el Estado español, con un plan de convergencia que en principio se estableció en el año 91, pero que sus esfuerzos derivaban hasta el año 96. ¿Y por qué es importante decirlo? Pues porque este recorrido fue el que permitió, ya con José María Aznar en el gobierno en la Moncloa, la participación del Estado español en la fundación del euro, en aquella reunión del año 98 en Madrid, en la que se establece para el 1 de enero del año 99 la entrada en vigor digital del euro a nivel virtual, lo que ya se había establecido como ECU desde los años 70, aquella cesta de monedas, respecto a la finalización en el año 74 de aquella reunión en Jamaica del Fondo Monetario Internacional, que daba por carpetazo la finalización de aquel acuerdo previo de Bretton Woods del año 44 hasta el 74, 30 años, respecto a la fluctuación limitada de las monedas, dejando a partir de ese acuerdo en Jamaica la libertad de movimiento como si fueran acciones de bolsa, pero los europeos trataron de establecer una barca común para evitar una fluctuación salvaje como fue el mercado común respecto a las monedas, es decir, el sistema de fluctuación, el ERM, que tendría dos bandas y que acabarían siendo fundamentales para la convergencia y la creación de la moneda común, como es el euro, y que se establece en ese año 1991. Son cosas muy importantes en el tema de la reindustrialización o no reindustrialización, con la crisis económica que se establecía también en los años 80 respecto al final de modelos productivos, cosas que se llegaron a decir que entre la industria asturiana y la industria vasca, una de las dos tenía que morir para que la otra sobreviviera, y ya se sabe cuál acabó teniendo que ser sacrificada por los gobiernos de España. España sacrificó la industria vasca para que la asturiana tuviera que vivir, sobre todo a la margen izquierda, algo que tendrían que saber las buenas gentes que puedan verme. Es el hecho de que trataron de establecer políticamente y partidistamente líneas a las que hubo que denunciar en su momento, como se dice aquí y en otros libros, del hecho, por ejemplo, que no viene en el libro, pero lo digo igualmente, de que había 3 grandes astilleros en la bocana del río Nervión y solamente permitieron la supervivencia de uno, que es el de la naval de Sestao. ¿Y saben por qué? Porque los otros 2 votaban en los sindicatos a ELA, y en el de la naval votaban a UGT. Pero eso no tiene que ver nada. O el apoyo a una empresa semipública en Asturias y no a las empresas del sector de industria pesada o siderúrgica en la cuenca del Nervión. Para esas cosas es imprescindible que haya un grupo vasco en el Congreso de los Diputados para poder sacarle los corones primero y sacarles la negociación oportuna para defender los derechos de los electores, sean de tu partido o no, porque los beneficios al final acaban siendo para el conjunto del censo electoral. Es absolutamente imposible cuando negocias, por ejemplo, el establecimiento de un bidegorri, de un carril bici entre Bilbao y Getxo, es imposible que únicamente lo restrinjas
a los votantes del Partido Nacionalista Vasco. Es absolutamente imposible. O impedir que cuando defiendes ACS, la heredera compacta de la antigua planta de laminación que estaba en los terrenos que hoy establece el BEC en Baracaldo, los trabajadores tengan que ser únicamente afiliados del Partido Nacionalista Vasco, porque eso es absolutamente imposible. Los beneficios son para cualquier persona que pueda trabajar en esa planta. Y por lo tanto, los beneficios trascienden los posibles votantes de un partido que está comprometido con la defensa de los intereses de los vascos, de todos los vascos, a nivel del Estado español, porque si no, no habrá nadie que se acuerde de los vascos, y por lo tanto las políticas franquiciadas son absolutamente contrarias al sostenimiento de una defensa efectiva del elector cuando se ha suprimido el mandato imperativo respecto a la Constitución y el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, recomiendo vivamente no solamente el mantenimiento de obras como esta, respecto a la explicación de lo que se hizo para que la gente hoy pueda acercarse a los debates de entonces y que pueda hacerse con proyecciones en libros de los demás ejercicios del Grupo Vasco en el Congreso de los Diputados, sino también que otras fuentes políticas, ya sea en otros territorios de las nacionalidades o regiones, puedan establecer, como estableció recientemente el Partido Regionalista de Cantabria, la idea de que había que estar presente en Madrid para defender lo mismo que el gobierno de Cantabria estaba tratando de defender a otro nivel y a otro registro. Sobre todo desde el 2003, y salvo la interrupción de Nachete Diego, está dirigido por el Partido Regionalista de Cantabria en la figura de su secretario general, don Miguel Ángel Revilla Roiz de Poblaciones. Y otra gente, ya sea aragonés, asturiano, canario, valenciano, andaluz, Teruel con Teruel existe, o Coalición por Melilla, si es que finalmente en algún momento logran entrar en el Congreso de los Diputados, logrando el único diputado en liza de la parte de Melilla, puedan establecer directamente la relación sin pasar por los partidos franquicia, que en política es una aberración, pero en la comida pues puede tener su sentido. El partido McDonald's y el partido KFC no son la respuesta. Porque con centralismo democrático obligan a asumir decisiones que son contrarias al pueblo en sus circunscripciones periféricas, donde no van a tener fuerza suficiente para morder las decisiones en la central en Madrid. Y por lo tanto, les recomiendo, sigan el ejemplo del Partido Nacionalista Vasco y del Grupo Vasco con cosas como la establecida en esta obra acerca del ejercicio entre septiembre del 91 y junio del 92, con todas estas páginas brillantes respecto a la actuación y cumplimiento del deber respecto al programa y compromiso con el que se presentaron a las elecciones en su momento, cosa que es lo que debe hacer un político responsable con su pueblo, con su electorado, y que, aunque esté prohibido, sigue los principios del mandato imperativo para vincular el programa con el pueblo, con su actuación de gobierno. Bueno, no son gobierno porque siempre ha sido parte de los grupos parlamentarios, pudiendo apoyar a una forma de gobierno u otra, y de esa manera vincular al elector con elegido en su actuación política y parlamentaria. Léanlo si tienen la oportunidad y pidan que se hagan más cosas como esta para reflejar la política de verdad, la política de los hechos, la política de los actos, no la de los gestos, los fuegos artificiales
y de meterse en cuartos oscuros que desvían de los temas centrales que importan a la gente en el día a día, porque eso es política. La política del día a día, la política de las cosas de comer, la política de los asuntos y no de llevar a falacias, a crear hombres de paja, a hacer ad hominems que solamente hacen desvirtuar el debate político y llevarlo por vericuetos que solamente permiten la mala leche y el cabreo del personal. Así pues, las cosas claras, y entre esas cosas, con la fuerza de un grupo con fuerza, Grupo Nacionalista Vasco, Grupo Vasco en el Congreso. Un reconocimiento a todos ellos y a su labor patriótica en el Congreso. Y sin más, eskerrik asko, agur bero bat, beti helpean.